en esta tertulia de miércoles 27 de octubre de 2021 con Fernanda Asfeir, Teresa Herrera, Leonardo Costa y Miguel Bresner. Vamos a otro tema que, a ver en qué punto tiene de coyuntura y cuánto nos trae un tema del que poco reflexionamos, me parece. En Uruguay se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras al año, según datos de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, divulgados semanas atrás por la Red de Alimentos Compartidos, Redalco, una ONG que se encarga de la recolección y la recuperación de frutas y verduras descartadas por los comerciantes de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Yamandú Plada, director de Redalco, dijo hace 2 semanas aquí en la sobremesa de Radio Mundo que mientras se descartan esos alimentos, hay al menos 250.000 personas en situación de inseguridad alimentaria, cifra que se incrementó a partir de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Nosotros, si recuperáramos todos los alimentos que se desperdician de frutas y verduras, al año podríamos darle 3 platos por día a cada una de esas personas que lo necesita. Ese es el cálculo que hicimos. Hoy en día estamos constatando de que podemos llegar a muchas más personas con mucho y que hay muchísimo más alimento. Hoy en día estamos recuperando el 1% de lo que se desperdicia en Uruguay, según esta estimación de la FAO, y estamos llegando casi que al 15% de todas las personas que lo precisan. Los datos fueron analizados durante un conversatorio sobre desperdicios de alimentos realizados el viernes 15 de octubre en la Universidad Católica. Allí, otras organizaciones enfocadas en el rescate de alimentos también expusieron sobre la magnitud del problema. Según el semanario Búsqueda, la directora de la ONG Plato Lleno, Adriana Cristante, aseguró que en Uruguay se desperdician más de 2.700.000 kilos de alimentos por día. La cifra, agregó, se desprende del testimonio de productores hortifrutícolas, empleados de locales de ventas, de fábricas y de distribuidoras, las cuales incluso pagan a una empresa para que recoja y destruya el excedente de alimentos o lo ofrezca como comida para los cerdos, dijo. Eso se debe a que a una empresa le resulta más conveniente destruir esos alimentos que donarlos, dijo Cristante, a lo que se suma el miedo de las compañías y comercios de enfrentarse a un problema legal en caso de que uno de los productos donados intoxique a una persona. Bueno, creo que eran varios los que se habían enganchado con este tema, ¿no? A ver quién tiene ganas de empezar. ¿Quién levanta la mano? Déjeme empezar a mí con algo que es una anécdota, pero no es solo una anécdota. Hace unos años un cliente que vende básicamente alimentos, y alimentos no, digamos, perecederos, había tenido la iniciativa de donar todo lo que en definitiva en el día no se podía vender a una organización social. Un día los amigos de la DGI llegaron y le hicieron una determinación tributaria, esto no tiene muchos años, tiene bastante pocos años, le hicieron una determinación tributaria diciendo que eso era un retiro para el consumo propio grabado por IVA y por renta, al precio de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? La administración tributaria entiende, o entendió en ese caso, y desgraciadamente no hay ninguna norma que diga lo contrario, que la donación de alimentos perecederos que no se han consumido en el día o en los días que se entienda correcto desde el punto de vista del restaurante o la fábrica de comidas o lo que fuera, es como si el dueño se los retirara para sí, los consumiera él y por tanto están grabados con IVA y con renta. Con lo cual nadie, conclusión luego de la determinación tributaria, que fue una cifra relativamente importante, la gente empezó a tirar los alimentos. Entonces, y digo esto que fue muy micro, pero no tiene muchos años, y lamentablemente la DGI no ha cambiado de posición, son pequeños obstáculos que hacen que la gente diga, ¿sabes qué? No me quiero meter en un lío. Entonces, me parece que si se quisiera avanzar en esto como un mecanismo, y creo que es como pornográfico que se tire comida con la cantidad de gente que no tiene para comer. Es como un acto eso sí, literalmente tirar manteca al techo. Me parece que debiera haber una regulación del Estado con este tema, que tiene que ver con lo impositivo, que tiene que ver con la seguridad y tiene que ver también con la responsabilidad personal y las condiciones en las cuales puedo donar, porque yo no puedo donar comida para, comillas, y pido disculpas, para chancho.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, me parece que más allá de la buena intención que tiene este informe, y quizás los números violentan, sobre todo cuando uno ve gente pidiendo y en condiciones económicas tremendas, hay que tener mucho cuidado también cómo se hace, en qué condiciones, y lamentablemente esto requiere regulación. La crónica del semanario Búsqueda que recogíamos y que cita estos comentarios que se hicieron y estas cifras, recuerda que en el Parlamento está estudio un proyecto de ley, ¿no?, de las senadoras oficialistas Carmen Aciaín y Carmen Sanguinetti, que busca promover que las empresas donen alimentos que descartan. No me queda claro, Neco, que tenga este capítulo, ¿no? Lo impositivo no comprende. Lamentablemente esto acá, yo lo viví con una empresa que realmente hacía una muy buena obra de social, y no quiero decir el nombre por protección de datos comerciales, pero hacía una muy buena obra social, y la consecuencia de eso fue que empezaron directamente a tirar la mercadería. Entonces me parece que el tema impositivo, y sobre todo porque el ingenio popular de la DGI no descansa, me parece que tiene que tener sus límites, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Fernanda, tenés más? Dale. Yo cuando estaba viendo este tema, lo primero que me surgió fue cómo la sociedad civil organizada siempre está un paso más adelante y siempre es la primera en llegar a los problemas. Y antes de seguir leyendo pensaba, bueno, esto tiene que levantarlo del Parlamento sí o sí. La verdad que me quedé muy contenta de saber que desconocía que las senadoras Aciaín y Sanguinetti están con este tema. Yo desconozco el... Ojo, tiene años, ¿no? De 2016. Sí, es un creo que proyecto Adrián de Peña lo había 2016, presentado, originalmente presentado por Adrián Peña, ¿no? Ahí va. Que ahora ellas lo retoman. Lo Yo creo que el tema digo, no he hablado con ninguna de las dos, pero conociendo la inteligencia de ambas, seguramente el tema impositivo lo tengan presente, porque no es un tema menor. Sabemos que a las empresas también hay que motivarlas con algún tipo de incentivo. Pero Fernanda, yo no te pido ni siquiera que le incentive. Sí, que le exoneren. No, ahí está. Sí. Creo que si comprende un tema de tributario, tiene que ver con el incentivo para que donen, pero no con lo que decía Neco, ¿no? Que ni siquiera que el tipo de consideración. Es un castigo esto. Claro, esto es un castigo. Ni que hablar. Y la senadora Sanguinetti pedía, que esto se declarara de interés general, y hoy que hace un rato estábamos hablando de interés general, esto sí es interés general. Y creo que también está llegando el momento, y el mundo empieza a hablar de eso hace un tiempo ya, de hablar de la seguridad alimentaria en un país de 3,5 millones. ¿Qué significa? Y tenemos que repensar los modelos de producción. Y los modelos de producción tienen que ser sustentables, tienen que responder a una lógica mucho más contemplativa de, en este caso no puede ser que, a ver cómo era la cifra, no le quiero errar, 3 platos diarios de 400 gramos de frutas y verduras para cada persona. Es una locura que hoy se esté tirando eso, y lo que nos habla también es de la improvisación con la que nos manejamos muchas veces. La verdad, creo que es una buena señal que el Parlamento se esté ocupando de esto. Leí también sobre el interés de la intendenta Cose, así que creo que va a estar bien encaminado. Sí, Cose llamó a que la sociedad civil, la intendencia y el Parlamento empiecen a trabajar de forma conjunta, ¿no? Porque claro, todos tienen responsabilidad en este tema, además de la que tenemos nosotros en nuestras propias casas, ¿no? Con nuestras propias actitudes y lo que podemos hacer desde ahí, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Teresa? ¿Miguel? Yo creo que ojalá haya una ley, pero nosotros somos muy imaginativos para hacer leyes. Con lo que hay hoy se puede resolver mucho. Separemos el rol del privado, el rol del Estado. El rol del Estado tiene que permitir hacer lo que Neco cuenta en la DGI, es porque en general las donaciones son mal vistas, pero en este tema es salvaje que no se pueda donar, ¿tá? Pero digamos, también hay un tema privado. Redalco existe porque hay gente que contribuye todos los meses. Ojalá hubiera 3 veces tanta gente que contribuye para que haya más kilos, porque a medida que hay más kilos, hay más organización de civil que se organiza. Pero también hay que entender que hay modelos que pueden ser distintos. No sé cuántos de ustedes conocen el modelo de Nilus, que es una empresa, una startup que ya levantó plata de todo lado, es de un uruguayo, Adi Beikler, que vive en Argentina, que es para cómo reprocesar
entregar comida en los comedores. Hay mucha cosa que se puede hacer desde el mundo privado. Y ahí el Estado tiene una cosa fundamental que tiene que fomentarlo. La ANI debería hacer llamados para jóvenes que traigan ideas de cómo se hace esto sustentable. El LATU, que maneja alimentos, debería, como parte de su recaudación, decir, bueno, hagamos un concurso de ideas y después a los ganadores le damos plata para que lo implementen. O sea, esto tiene que dejar de ser una tarea de voluntarios para ser una tarea profesional. Redalco tiene esa ventaja, son profesionales, son tipos que viven, no es que hoy hacen una cosa. La solidaridad existe, pero no es suficiente. A ver, el crecimiento de las ollas populares y la gente trabajando para las ollas populares muestra que hay un potencial humano muy grande. Entonces, el Estado tiene que ayudar, pero tiene que ayudar para que se desarrolle un mecanismo de hacer esto en forma diferente. En Singapur hay un mercado que los ejecutivos de las empresas van a las 6 o a las 5:30 de la mañana a preparar 7.000 o 10.000 platos de comida para repartir. Y es parte de las políticas de las empresas. O sea, acá tiene que haber los tres. La empresa tiene que tener posibilidad de donar y las empresas tienen que hacer que sus jóvenes o sus veteranos trabajen en estos proyectos. Y a su vez tiene que haber fondos. No puede ser que la gente tenga que hacer un esfuerzo, porque lo que hace Redalco, que es increíble, es un esfuerzo en una comunidad de gente que dona. Bueno, todos deberían donar, o deberíamos donar, ¿tá? Digo, y poder alcanzar más. Y después hay 1000 ejemplos. Los food trucks en Inglaterra, no sé si lo vieron, hay food trucks que dan de comer, en vez de haber comedores para gente indigente, hay food trucks que van recorriendo la ciudad. El Estado tiene que tener un rol, las intendencias, todo. No podemos esperar que aparezca una ley mágica, hay que hacerlo mañana. Teresa. Bueno, yo creo que tenemos un problema estructural, ¿no? Es decir, hay como una especie de paradoja o dualidad, diría mi amigo el pintor Guillermo Busch, que ustedes tuvieron ahí exhibido. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos 250.000 personas en una población de 3 millones de habitantes que están en inseguridad alimentaria y por el otro tenemos toneladas de comida que se tiran. Entonces hay realmente un problema, como decimos los sociólogos, estructural. Ese problema estructural, claro, alguien puede decir, sí, la solución es que hagamos el cambio social y que no haya diferencias sociales y por lo tanto no haya gente que, bueno, sí, yo por supuesto estoy a favor de eso, pero mientras tanto la gente tiene hambre hoy. Por lo tanto, como mientras tanto la gente tiene hambre hoy o está mal alimentada, como vimos con el caso de los gurises en la Intendencia de en Montevideo, ¿no? Donde a veces los problemas no son que no hay alimentación, sino que se alimentan con cosas que terminan no alimentando, ¿no? Con la comida chatarra y todo ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, acá me parece que el tema va muy por el lado pero yo quisiera ampliar un poquito lo que planteó Miguel. Es decir, yo quisiera decir que primero, en este país siempre la máquina de impedir funciona, ¿no? Entonces, esto que explicaba Leonardo, de lo de la DGI, digo, es escandaloso, porque realmente están donando alimentos, digo, no están donando, ¿no?, cosas, no están encubriendo determinadas evasiones o cosas por el estilo. Entonces, me parece que tienen que funcionar las dos cosas, o sea, que tiene que pasar que esta sociedad civil, que como siempre... Tere, un segundo, si podemos, ¿quién tiene obra en la casa cerca? Ahí, Miguel. No. Miguel tiene algún vecino. Que silencie, ya silenció. Ahora sí te estamos escuchando. Ya asumió Miguel. No, yo no salí al jardín, entre otras cosas, no solo por el polen, sino también porque tenía a alguien cortando el pasto al lado. También complica. Entonces, en realidad, es decir, me parece que acá, por un lado, hay que cortar los obstáculos, y eso no sé si hay que esperar una ley, no sé si la DGI puede hacer, ahí los abogados, y la abogada y el abogado me corrigen, pero capaz que lo que hay que hacer es simplemente una resolución. Y por el otro lado, también la disponibilidad y la responsabilidad social que tienen las empresas, y no solo las organizaciones de la sociedad civil, que por supuesto que siempre vamos un paso adelante en casi todos los temas, sin duda, pero las empresas también tienen que empezar a asumir sus responsabilidades, porque eso es lo que nos va a ayudar a avanzar hacia el cambio estructural.
¿Mm? Es decir, insisto, en mi opinión es un escándalo. 250.000 personas en inseguridad alimentaria y estamos tirando la comida en una población de 3 millones de habitantes. Digo, esto es urgente, es para mañana. ¿A quién le quedó algún apuntecito? Un detalle de estas cifras que estamos manejando, recomiendo, hay un término que utiliza Silvana Cabrera, la coautora del libro Aquí no se tira nada, que estuvo en la sobremesa el otro día, y ella hablaba del bullying que le hacemos a los alimentos. El bullying alimentario, en el sentido de que muchas de estas frutas que se terminan tirando es porque no cumplen con ciertos estándares de belleza a los que el consumidor está habituado. Entonces, si es una fruta que es un poco más grande de lo habitual o media deforme, bueno, de repente eso se tiene que descartar porque como consumidores no estamos habituados, ¿no? O en general es la que termina descartada en el propio supermercado, por decirlo, ¿no? Eso es crucial, lo que está diciendo Romina es crucial, pero tratemos de resolver un problema por vez. Sí. Porque si no vamos a tener que cambiar mucha otra cosa en la sociedad. Yo lo que creo es que el origen de por qué las donaciones estaban prohibidas tiene cierta razón para no derivar comida a través de mecanismos, digamos, espurios. Pero en el siglo XXI, con la trazabilidad que hoy, con que todo es electrónico, no hay ninguna razón para eso. Eso podía tener sentido en el año 90, donde que había una cantidad de otras actividades que no eran legales. Pero en este momento a mí me parece que lo principal es eso, y lo otro es que la gente sea solidaria de verdad. ¿Tá? Porque hay más de 250.000 personas que pueden aportar por mes para que esos 250.000 tengan también lo que comer. Concuerdo, pero primero, como yo tampoco creo en las cuestiones mágicas ni en las leyes mágicas, primero vamos a ocuparnos de lo que tenemos a disposición y después sigamos fomentando para que eso cada vez sea más. Sí, yo reitero con el tema del Estado, ¿viste? El Estado no solo no hace lo que tiene que hacer, sino impide lo que se debe hacer. Y esto no tiene que ver con este gobierno, sino que es eterno y digamos y transversal a cualquier gobierno, ¿no? Ahora cuando estaba acá, un amigo contador me escribía sobre los problemas de los inventarios, que si doy de baja, que si no doy de baja, que si no está regulado, me lo van a decir que en realidad me lo consumí. Y bueno, yo creo que por lo menos yo no creo en el progreso manuscrito, como decía el senador Mayo, que decía que todos los uruguayos creíamos en el progreso manuscrito, que hacíamos una ley y a partir de ahí había progreso. Yo creo que hay cosas que las leyes deben decir lo que sí, lo que no y no mucho más. Pero insisto, es algo vergonzante que en un país como el nuestro, con las capacidades logísticas que hay, con las capacidades humanas que decía Miguel, haya alimentos que se terminen tirando cuando hay gente que necesita comer. Algunos mensajes, a ver, Virginia de Minas dice, me motivaron, cuando voy a trabajar veo personas comiendo del contenedor, voy a llevar bolsas con pan para darles a la pasada. Otros mensajes, Alberto apunta, el Estado, juez y gendarme neoliberal no provee de instituciones para estas cosas, eso lo deja en mano del voluntariado, es lógico que este gobierno esté desorientado en cómo encara el tema. No, pregunto si es de este gobierno o si viene desde antes. Esto es un Y la pregunta es irónica, obvio, porque viene desde antes. Mira, Carlos dice, una solución práctica, contenedores donde se pueda poner comida, si es necesario, junto a las... Bueno, como un lugar aparte, ¿no? Donde se pueda ir aquella comida que uno no va a consumir, que está en buen estado, bueno, en la diaria, ¿no? En la chiquita del día a día, en nuestras propias casas. ¿Alguien estaba levantando la mano? Miguel. Sí, no, yo creo que primero, porque como todo el mundo trata de pasar el aviso, todo viene desde antes. Lo bueno, lo muy bueno y lo malo. Cuesta que solamente quieren marcar lo de antes, lo malo. No, yo no soy de esas, Miguel. No, pero cada vez que puede se habla lo de antes, y lo de antes estábamos mejor en muchísimas cosas y no está todo el día la gente diciendo. No, pero recién mandaron un mensaje diciendo que es este gobierno el que hace que tiren la comida poco más porque está desorientado. Pero no hay que contestar. Bueno, pero faltan un poco la verdad. Por eso solo aclaré. Sí, pero falta la verdad cuando el ministro también dice cosas.
cuando dicen lo de antes y después a Dubái vamos con un video que lo de antes es bárbaro. Por favor, bajemos por lo menos entre nosotros el nivel de no hacer quién es más foca. Pero es que lejísimo, todos tenemos que ver en esto. Pero por suerte a mí no se me caen las prendas por decir que todos tenemos que ver con esto. No, todos tenemos que ver, y la mejor manera que ver es que todo el que puede done, porque es la manera que podemos hacer que ahora, mañana haya más plata en Redalco o en cualquier otra institución. Eso es lo más pragmático.